En la cena de compromiso de mi hermana, su prometido me sonrió con aire de suficiencia. Tu hermana me advirtió. A los 42, ni siquiera tienes una cama. Mi hermana se rió a carcajadas. Yo solo sonreí y le deslicé un sobre. Cuando vio su propia firma, el color se le fue del rostro. Mi nombre es Elena. Elena García. Y cariño, querrás acomodarte para esto porque lo que pasó en la cena de compromiso de mi hermana es el tipo de cosas que suenan inventadas hasta que las estás viviendo. Tengo 45 años. Trabajo como examinadora de títulos en Commonwealth Title and Escrow en Asheville, Carolina del Norte, lo que, si no sabes lo que significa, básicamente paso mis días leyendo registros de propiedades y asegurándome de que nadie esté comprando una casa que ya tiene 17 gravámenes. Cosas emocionantes. El tipo de trabajo donde tu mayor subidón de adrenalina es encontrar un apellido mal escrito en una escritura de 1987. Conduzco un Kia Soul 2019 con un arañazo en el parachoques trasero que me sigo diciendo que puliré. Llevo 2 años diciéndomelo a estas alturas, el arañazo. Y ahora tenemos un entendimiento. Cariño, sé lo que podrías estar imaginando. Una triste hermana mayor sentada sola con sus gatos. Primero, no hay gatos. Soy alérgica. Segundo, no siempre fui así. Estuve casada durante 6 años con un hombre llamado David que era perfectamente amable y perfectamente aburrido. Y nos divorciamos perfectamente de forma amigable en 2020. Sin dramas, sin gritos, solo 2 personas a las que se les acabaron las cosas que decir durante la cena. Pero la razón por la que dormía en un colchón de aire en un apartamento de una habitación a los 45 años, y sí, eso va a salir a relucir porque mi hermana se aseguró de que todo el mundo lo supiera, es porque hace 3 años mi padre, Ricardo García, se enfermó. Cáncer de páncreas. Y si alguna vez has lidiado con cuidados paliativos y gastos de fin de vida, sabes que el seguro cubre tanto como una servilleta de cóctel cubre una piscina. Gasté $38,000. De mis ahorros, mi retiro anticipado del 401k, mi fondo de emergencia, todo. $38,000 durante 18 meses. Sentada en sillas de hospital, discutiendo con departamentos de facturación, conduciendo de un lado a otro a la instalación en Candle 3 veces por semana. Mi hermana Sofía es 12 años menor que yo, 33. Trabaja como coordinadora en una consulta dental en Beaverville, lo que significa que contesta teléfonos y programa limpiezas y de alguna manera todavía logra actuar como si estuviera realizando una cirugía a corazón abierto. Sofía no pudo ayudar con los gastos de papá porque estaba, y cito directamente aquí, ahorrando para su futuro. ¿Qué futuro? En ese momento no lo sabía. Resulta que estaba ahorrando para una boda que ni siquiera estaba en el horizonte todavía. Pero esa es Sofía. Siempre ha sido Sofía. Mi madre, Carmen, de 68 años, trabajadora de cafetería escolar jubilada, con fuertes opiniones sobre todo y una solución para nada, siempre ha tratado a Sofía como el personaje principal y a mí como la decoración del set. No digo eso para ser dramática. Así es como es. Sofía consiguió el asiento de la ventana. Sofía consiguió la ropa nueva. Sofía consiguió el solo está pasando por una fase, cada vez que hacía algo egoísta. Yo recibí, bueno, Elena puede manejarlo. Y durante 45 años, lo manejé. Lo manejé tan bien que debería tener un trofeo, o al menos un buen somier. Hace 14 meses, Sofía trajo a un hombre a la cena dominical. Alejandro Montoya, de 39 años, reloj caro, no Rolex, pero uno de esos relojes que quieren que preguntes por él. Camisa impecable, gran sonrisa, apretón de manos firme. El tipo de hombre que te abre la puerta y dice, después de usted, como si hubiera inventado el concepto de los modales. Mi madre prácticamente lanzó su fina porcelana a la mesa tratando de impresionarlo. No la había visto usar esos platos desde la fiesta de jubilación de papá en 2016. Alejandro nos dijo que era inversor inmobiliario. Lo dijo con casualidad, como dirías que eres dentista o maestro, como si fuera algo que simplemente hacía. Compro propiedades, las arreglo, las vendo. Nada del otro mundo. Luego pagó la cena en efectivo.
Sacó billetes de un pliegue de su bolsillo delantero como si estuviera dando propina a un ballet. Ahora, quiero ser justa. Esa primera cena, Alejandro, fue encantador. Genuinamente encantador. Le preguntó a mi madre sobre su jardín. Me preguntó sobre mi trabajo. Recordó que dije, me gusta el pastel de pacana. Y trajo uno la próxima vez que vino. Comprado en tienda, pero lo sacó de la caja y lo puso en un plato como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Pero aquí está la cosa con los hombres que siempre pagan en efectivo. No puedes rastrear el efectivo. No pensé mucho en ello en ese momento. Debería haberlo hecho. Hace 8 meses, en agosto, Alejandro le propuso matrimonio a Sofía en Chimney Rock. Publicó 17 fotos. Las conté. En una de ellas, Alejandro hacía esa pose en la que el hombre finge estar sorprendido a pesar de que él es quien planeó todo. Dios, este hombre tenía la confianza de alguien a quien nunca habían buscado en Google. Y yo estaba feliz por ella. Quiero ser clara al respecto. Cuando tu hermana pequeña se compromete, sonríes, la abrazas, le dices felicidades, y lo decía en serio. Sofía merecía ser feliz. Todo el mundo merece ser feliz. Pero entonces Alejandro empezó a aparecer regularmente en las cenas familiares. Y algo cambió. Al principio fue algo pequeño. Hablaba de su cartera, pero nunca mencionaba una sola dirección. Tengo un par de lugares en el norte del estado, decía. ¿Qué norte del estado? ¿Dónde? ¿Cuántos son un par? No pregunté porque no soy el tipo de persona que interroga al prometido de su hermana en la mesa, pero noté que empezó a usar frases como construir riqueza generacional y flujos de ingresos pasivos. Y Sofía empezó a repetirlas como si hubiera memorizado un folleto. Sofía, que hasta hace 6 meses pensaba que un 401K era un evento de carrera, y luego empezaron los ataques. Pequeños, no del tipo que puede señalar sin parecer la hermana mayor loca. Debe ser difícil alquilar a tu edad, dijo Alejandro con una sonrisa. Lo dijo con esa pequeña inclinación de cabeza que hacen los hombres cuando quieren que sepas que te consideran patética, pero quieren una negación plausible. Así que, ya sabes, Sofía y yo estábamos hablando de lo importante que es ser dueño de una propiedad, seguridad, ya sabes, estabilidad. Mirándome directamente, mi madre asintiendo como si estuviera en un seminario. Me senté allí. Comí mi asado de olla. Sonreí. Mi padre solía decir, nunca confíes en un hombre cuyos zapatos cuestan más que tu alquiler. Debería haber escuchado antes. Pero lo que realmente me afectó, lo que me mantuvo despierta por la noche fue la LLC. Era un martes. Lo recuerdo porque Sofía siempre me llama los martes. No sé por qué. Creo que empezó hace años cuando uno de sus programas favoritos se emitía los martes por la noche y ella llamaba durante los anuncios. El programa fue cancelado hace 4 años, pero las llamadas de los martes sobrevivieron. Alejandro nos ha montado esta LLC, dijo como si me estuviera contando una nueva receta que encontró. Algo sobre protección de responsabilidad. Firmé algunos papeles la semana pasada. ¿Qué tipo de papeles? No sé, Elena. Cosas de negocios. Él se encarga de eso. ¿Los leíste? Silencio. Entonces, ¿por qué siempre tienes que hacer todo tan raro? ¿Cuánto dinero estás metiendo, Sofía? 275, Alejandro dijo que es dinero de arras para una propiedad. Es una buena inversión, Elena. No todo el mundo le tiene miedo al dinero. Colgó. Ahora, no sé cuántos de ustedes han tenido a alguien en su familia firmando documentos legales que no leyeron porque su prometido se lo dijo, pero quiero que imaginen esa sensación en el estómago. Ese tipo específico de pavor que no es del todo pánico, no del todo enojo. Es más como ver a alguien caminar hacia un agujero en el suelo y estás demasiado lejos para agarrarlo. Sofía había puesto $27,500 en dinero de arras para una propiedad que Alejandro encontró para ellos. $27,500 de sus ahorros. Los ahorros que estaba construyendo mientras yo pagaba el hospicio de papá y firmó los papeles de la LLC que no leyó. Debo decirles que esto no tiene nada que ver con la historia,
Pero Alejandro conducía un Audi Q5 alquilado en ese color gris oscuro que todo hombre que quiere parecer rico pero no lo es del todo siempre elige. Y tenía uno de esos ambientadores de pino colgando del espejo retrovisor, lo que siempre me pareció gracioso porque el coche olía a colonia y ambición y absolutamente nada a pino. Ok, volvamos al desastre. La cena dominical que me rompió ocurrió una noche de febrero cuando hacía 31 grados afuera y la misma temperatura dentro de la casa de mi madre porque Carmen García no cree en poner la calefacción por encima de los 18 grados. Ponte un suéter, ha estado diciendo desde 1983. Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa, la silla de mi padre. Nadie dijo nada al respecto. Carmen le sirvió primero. Éramos 7 esa noche. Yo, Sofía, Alejandro, Carmen, tía Beatriz, que había venido de brevar, y las 2 amigas de Sofía de la consulta dental, que sospecho fueron invitadas como público. Alejandro se hizo el importante como siempre, contando historias sobre un trato que estaba cerrando en Greenville y una propiedad que estaba mirando en Spartanburg. Todos sustantivos, sin detalles, como una galleta de la fortuna en un saco deportivo. Luego se volvió hacia mí. Entonces Elena, con una gran sonrisa. Sofía me estaba contando que duermes en un colchón de aire. A los 45, eso es. Hizo una pausa, se echó hacia atrás. Quiero decir, sin juzgar. Cada uno va a su propio ritmo. Sofía se rió. No una risa educada, una risa de verdad. Fuerte. Echó la cabeza hacia atrás. Las 2 amigas de la consulta dental miraron sus platos. Carmen miró sus manos. Tía Beatriz me miró. Volví a coger mi tenedor y corté mi pollo. Me acabo de mudar. Todavía no he amueblado. Durante 2 meses, dijo Alejandro, todavía sonriendo. Sabes, en IKEA tienen camas por unos $300. Podría enviarte un enlace. Más risas. Sofía le dio una palmada en el brazo. No una palmada de para, sino una palmada de eres tan malo. El tipo de palmada que dice, esto me parece hilarante y quiero que sigas. Quiero que sepas algo. La razón por la que estaba en un colchón de aire, la razón real es que después de gastar $38,000 en los cuidados de fin de vida de mi padre, tenía exactamente $2,340 en mi cuenta corriente. Me mudé a un apartamento más barato en West Asheville para ahorrar $400 al mes. Dormía en un colchón de aire porque estaba eligiendo entre un somier y mantener mi seguro de coche al día. Pero Alejandro no sabía eso y a Sofía no le importó lo suficiente como para explicarlo. Conduje a casa esa noche a 35 en una zona de 45 porque estaba agarrando el volante tan fuerte que tenía miedo de que si iba más rápido se me bloquearan los brazos y me fuera directamente a una zanja. Me senté en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos durante 20 minutos escuchando el motor. Una parte de mí quería no volver nunca. Una parte de mí quería llamar a Sofía y gritar hasta que se me acabara la voz. Y una parte de mí, la parte más mezquina, la parte de la que no estoy orgullosa, pero que no voy a fingir que no existe. Esa parte quería que Alejandro Montoya se atragantara con su ambición con olor a pino. Pero no hice ninguna de esas cosas. Todavía no. Lo que hice 2 días después fue intentar hablar con Sofía. Fui a la consulta dental en su hora de almuerzo, le traje un sándwich de ese lugar que le gusta en la avenida Merrimon, me senté en la mesa de picnic detrás del edificio donde fuma el personal, y le dije con cuidado, suavemente, como te acercas a un perro del que no estás segura, Sofía. ¿Qué sabes realmente sobre las finanzas de Alejandro? Dejó el sándwich. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Solo pregunto. ¿Has visto sus declaraciones de impuestos? ¿Sabes lo que realmente posee? Él posee propiedades, Elena. Es inversor. Eso es lo que hace. ¿Pero has visto? Estás celosa, dijo ella, sin emoción. Ni siquiera enojada. Como si estuviera afirmando un hecho. Como si me dijera que el cielo es azul. Siempre has estado celosa de mí. Mamá tenía razón. No pregunté qué había dicho mamá. No quería saberlo. Sofía se levantó, dejó el sándwich. Mantente al margen de mi relación, Elena.
Entró. Y esa noche, le contó todo a Alejandro. Sé que se lo contó porque el siguiente domingo en casa de Carmen, Alejandro entró, vino directamente hacia mí antes incluso de quitarse la chaqueta y me abrazó, un abrazo completo. Y me dijo al oído, Sofía me ha dicho que estás preocupada por nosotros. Eso es tan dulce. Me encanta que te importe. Luego se echó hacia atrás y me miró y sus ojos ya no eran cálidos. Trabajas en seguros de títulos, ¿verdad? Debe ser fascinante. Todos esos registros. Se me heló la sangre. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué no se fue? Confía en mí, lo pensé todas las noches durante una semana. Lo pensé. Pero aquí está la cosa acerca de ser la hermana mayor a la que nadie escucha. No dejas de ser la hermana mayor, incluso cuando no lo merecen. Necesito contarte algo sobre mi trabajo porque es la única razón por la que todo esto sucedió. El examen de títulos es, y lo digo con 7 años de amor por mi profesión, el trabajo más aburrido del planeta. Te sientas en un escritorio. Miras los registros de propiedades. Revisas gravámenes, servidumbres, sentencias, cargas. Te aseguras de que la casa que alguien está a punto de comprar no pertenezca secretamente a otras 3 personas o tenga un gravamen fiscal de $90,000 de 2014 que nadie se molestó en mencionar. Es el tipo de trabajo donde tus ojos se nublan a las 10 de la mañana. Y tu mayor emoción es cuando encuentras un error tipográfico en una descripción legal. Oh, mira. Escribieron lote 7 en lugar de lote 17. Voy a corregir este error fascinante. Te digo esto para que entiendas. No estaba buscando a Alejandro Montoya. No estaba investigando. No estaba jugando a ser detective. Estaba haciendo mi trabajo. Primera semana de abril. Búsqueda de título de rutina en un condominio en Spartanburg para un cliente que compra a través de un paquete de reubicación. Cosas estándar. Saqué los registros de gravámenes de la subdivisión y ahí estaba. Alejandro A. Montoya, expediente de ejecución hipotecaria presentado en noviembre de 2023. Valor de la propiedad $178,000. Incumplimiento de hipoteca. El condominio que compró en 2021 a través de una LLC entró en ejecución hipotecaria porque dejó de hacer los pagos. Miré fijamente la pantalla. Mi café se enfrió en mi mano. Alejandro A. Montoya. Misma inicial de segundo nombre. Saqué la dirección asociada. Greenville, Carolina del Sur. La misma ciudad que había mencionado en la cena donde estaba cerrando un trato. Mis manos estaban haciendo eso de enfriarse de adentro hacia afuera. ¿Conoces esa sensación cuando tu cuerpo decide desviar todo el flujo sanguíneo a tu cerebro para que puedas procesar lo que estás viendo? Debería haber cerrado la pestaña. Debería haber terminado el archivo de mi cliente, presentado mi informe y haberme ido a casa. Debería haberme ocupado de mis propios asuntos como Sofía me dijo que hiciera. Pero mi hermana pequeña había puesto $27,500 en una propiedad elegida por un hombre cuyo nombre estaba en una base de datos de ejecuciones hipotecarias. Abrí el índice de sentencias, condado de Greenville. Escribí su nombre y ahí estaba. Junio de 2023, sentencia por incumplimiento. Préstamo de la SBA, Administración de Pequeñas Empresas, garantía personal. Alejandro A. Montoya garantizó personalmente el reembolso de un préstamo comercial de $214,000 a través de Peton Realty Ventures LLC, que se disolvió 6 meses después de que se financiara el préstamo. $214,000. $214,000 con su firma al final. Imprimí la pantalla. Luego borré mi historial de búsqueda. Luego me senté allí durante probablemente 3 minutos completos mirando la bandeja de la impresora como si acabara de contarme un secreto que no debería haber escuchado. Se lo conté a Karina durante el almuerzo. Karina Solís. Se ha sentado a 2 escritorios de mí durante 6 años. Lleva 11 en Commonwealth. Es el tipo de mujer que trae su propio café porque dice que la cafetera de la oficina sabe como si alguien hubiera lavado una moneda en ella. También es la única persona en la que confío para algo como esto. No,
dijo Karina antes de que terminara. No hagas lo que estás a punto de hacer. Tiene una sentencia de $214,000 y eso es un registro público y no es tu problema. Sofía puso $27,500. Elena, Karina dejó su tenedor. Si realizas búsquedas personales en bases de datos de la empresa, eso es motivo de despido. Lo sabes. Esta vez usé registros públicos, pero vas a seguir buscando y vas a usar las bases de datos premium porque son más rápidas. Y Jorge se dará cuenta y vas a perder tu trabajo por un hombre con el que tu hermana eligió estar. No se equivocaba. Karina rara vez se equivocaba. Eso es lo más molesto de ella. Pero esto es lo que Karina no sabía. No sabía sobre la LLC con el nombre de Sofía. No sabía sobre los $27,500 de arras. No sabía que Alejandro Montoya era probablemente, utilizando a mi hermana pequeña como escudo financiero para su propio imperio en colapso. Y yo tampoco lo sabía todavía. No todo. Pero sabía lo suficiente como para saber que no podía parar. Muy bien, espera y detente. Antes de contarte lo que hice a continuación, necesito que hagas algo por mí. Si no has pulsado el botón de suscribirte, hazlo ahora mismo. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Los leo todos y sinceramente me mantiene en marcha. Pero, lo que es más importante, dime esto. Si estuvieras sentada en mi escritorio ahora mismo mirando esa pantalla, ¿seguirías investigando o cerrarías esa pestaña y te marcharías, porque yo ya sé lo que hice y puede que no estés de acuerdo con ello? Bien, así que todo a partir de ese momento lo hice desde casa, solo registros públicos, mi portátil, mi wifi, mi tiempo. Karina tenía razón sobre las bases de datos de la empresa. No iba a darle a Jorge una razón para despedirme por un hombre que nunca me había abierto una puerta sin asegurarse de que todo el mundo lo viera hacerlo. Los registros de propiedades son públicos en Carolina del Sur. La mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no sabe que puedes ir a la oficina de un secretario del condado o ir en línea y sacar escrituras, gravámenes, sentencias, registros de matrimonio, expedientes de divorcio, todo. Es solo que nadie lo hace porque es tedioso y confuso. Y los sitios web parecen haber sido diseñados en 2003 por alguien que odiaba al público. Pero yo hago esto para ganarme la vida. 7 años de mirar registros de propiedades significa que puedo leer una escritura más rápido de lo que la mayoría de la gente puede leer un menú. 4 tardes de esa semana, me senté en mi colchón de aire. Sí, todavía el colchón de aire. Con mi portátil equilibrado sobre una almohada, sacando registros del condado de Greenville, condado de Spartanburg y la corte testamentaria de Greenville. Esto es lo que encontré. Ejecución hipotecaria número 2, un dúplex en Greer, Carolina del Sur. $142,000. Mismo patrón. Comprado a través de una LLC. Pagos de hipoteca detenidos. Ejecución hipotecaria presentada. Esta era de enero de 2024, más reciente. La LLC se llamaba Peton Capital Holdings, que suena muy impresionante hasta que te das cuenta de que era una operación unipersonal dirigida desde un apartado de correos. Luego, la presentación de la LLC. Peton Properties Group LLC presentada hace 6 semanas. Miembros listados, Alejandro A. Montoya y Sofía N. García, el nombre de mi hermana, en un documento legal vinculado a un hombre con $214,000 en deudas personales, 2 propiedades embargadas y una entidad comercial disuelta. Cerré el portátil, lo abrí, lo cerré de nuevo, lo abrí. En 45 años, he sobrevivido a un matrimonio, un divorcio, la muerte de mi padre y ese corte de pelo que me hice en 2004 que me hacía parecer un cóctel de divorciada. Este hombre no iba a ser lo que me rompiera. La exesposa de Alejandro fue la siguiente. Los registros de divorcio también son públicos. Alejandro A. Montoya y Valeria M. Montoya. Divorcio finalizado en marzo de 2022 en el Tribunal de Familia del Condado de Greenville. Encontré a una Valeria Montoya en Greenville a través de una combinación de la dirección del expediente judicial, y seré honesta, Facebook. Trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria en Mauldin.
Su foto de perfil era ella con 2 niños, un niño y una niña, ambos menores de 10 años. Su foto de portada era una puesta de sol sobre las Blurry, el tipo de foto que la gente usa cuando intenta recordarse a sí misma que la calma existe en algún lugar. Llamé a la clínica veterinaria en mi hora de almuerzo. Hola, busco a Valeria Montoya. Creo que trabaja allí. ¿Puedo preguntar quién llama? Entré en pánico durante unos 2 segundos. Luego dije lo primero que se me ocurrió. Mi nombre es Elena García. Llamo por un asunto personal relacionado con Alejandro Montoya. Silencio en la línea. Un largo silencio. Luego, espere un momento. Valeria descolgó. Su voz era tensa, controlada. La voz de una mujer que ha practicado estar tranquila. ¿Quién es? Mi nombre es Elena. Mi hermana está prometida con Alejandro. Clic. Me colgó. Me senté en mi coche en el estacionamiento de Commonwealth sosteniendo mi teléfono, mirando la pantalla de llamada finalizada. Había ensayado lo que iba a decir durante 2 días. Tenía puntos clave escritos en la parte trasera de un recibo de gasolinera, y ella me había colgado antes de que pasara mi nombre. Ese viernes, conduje a Hendersonville. Había encontrado otra dirección asociada con Alejandro. Pensé que podría ser una tercera propiedad. Quizás algo que estaba ocultando del proceso de ejecución hipotecaria. Me tomé un día personal. Conduje 45 minutos en cada sentido por carreteras de montañas sinuosas bajo la lluvia. Encontré la dirección y era una tienda de UPS, un apartado de correos para correspondencia comercial. Me quedé en ese estacionamiento de la tienda UPS durante 10 minutos, la lluvia empapándome la chaqueta, sintiéndome la mayor tonta del condado de Buncombe, un día libre entero, 50 millas de ida y vuelta para una caja de cartón en un centro comercial al lado de un salón de uñas. Conduje a casa, calenté sopa sobrante, me senté en mi colchón de aire, y por primera vez en 3 semanas, consideré seriamente dejarlo todo. Quizás Sofía tenía razón. Quizás yo estaba celosa. Quizás estaba proyectando. Quizás Alejandro Montoya era un hombre que había tenido algunos fracasos comerciales. Les sucede a muchas personas y estaba empezando de nuevo con mi hermana. Quizás la LLC era legítima. Quizás el dinero de Arras era una buena inversión. Quizás yo era el problema. Casi lo creí, casi. El lunes por la mañana, entré en Commonwealth a las 7:48 de la mañana, 12 minutos antes de la hora a la que se supone que debo estar allí porque soy el tipo de persona que piensa que llegar temprano es un rasgo de personalidad. Karina ya estaba en su escritorio porque Karina es el tipo de persona que piensa que llegar antes que la persona que llega temprano es una jugada de poder. Te ves terrible, dijo. Gracias, Karina. Pareces una mujer que está a punto de ocuparse de sus propios asuntos. Nunca me veo así. Tenía razón. Nunca lo hacía. Abrí mi correo electrónico. 43 mensajes nuevos, 39 de los cuales eran alertas automáticas de seguros de títulos que iba a marcar como leídos sin abrir porque eso es lo que hacen los profesionales. Abrí mis archivos de clientes, intenté concentrarme, logré unos 11 minutos de trabajo productivo real, lo que podría ser un récord personal, sinceramente, antes de que mi teléfono zumbara. Número desconocido, prefijo de Greenville. Salí al pasillo al lado de la máquina expendedora que ha estado, temporalmente fuera de servicio desde la administración Obama, y respondí, ¿Elena? Era Alejandro. Su voz era diferente. No el Alejandro de la mesa, con la gran sonrisa y las opiniones más grandes. Este era el Alejandro suave. El Alejandro preocupado. Un Alejandro que sonaba como un consejero escolar preguntando si todo estaba bien en casa. Hola, Elena, escucha. Sofía mencionó que habías estado haciendo algunas preguntas sobre nuestras finanzas y solo quería comunicarme personalmente. Mi espalda se aplastó contra la pared. En realidad es muy dulce que te preocupes. Lo digo en serio. La familia cuidando de la familia. De eso se trata todo. Hizo una pausa. Podía oírlo respirar. Pero quiero que sepas que todo está sólido. El negocio va genial. Sofía y yo estamos construyendo algo real.
Si alguna vez quieres ver los números, soy un libro abierto. Literalmente, en cualquier momento. Café, almuerzo, lo que funcione. Dije, es bueno saberlo, Alejandro. ¿Y tu trabajo? Seguros de títulos, ¿verdad? Tratas con registros de propiedades todo el día, así que entiendo totalmente por qué tendrías preguntas. Un riesgo laboral. Se rió. Una risa cálida y fácil. La risa de un hombre que es completamente inocente o completamente aterrador. En fin, sin rencores. Somos familia, o estamos a punto de serlo. Colgó. Me quedé en ese pasillo durante un minuto entero. La máquina expendedora fuera de servicio zumbaba a mi lado como si estuviera tratando de ofrecer apoyo emocional. Él sabía. No sabía exactamente lo que había encontrado, pero sabía que yo estaba buscando. Y esa llamada no fue una oferta de paz. Fue una revisión de perímetro. Estaba probando la valla para ver dónde estaban los agujeros. Volví a mi escritorio, intenté trabajar, lo logré unos 20 minutos. Luego apareció Jorge. Jorge Fernández es mi supervisor. Tiene 57 años, usa las mismas 3 corbatas en rotación y tiene una taza de café que dice el jefe más o menos del mundo, que su hija le dio como broma y que él exhibe con total sinceridad. Jorge no es un mal hombre. Es un hombre al que le importan los registros de auditoría como a algunas personas les importan sus hijos. Elena, ¿tienes un minuto? Entramos en su oficina. Cerró la puerta, lo que nunca es buena señal porque Jorge solo cierra la puerta para 2 cosas. Conversaciones disciplinarias y llamadas telefónicas personales con su exesposa, Isabel. Y por su cara pude decir que no se trataba de Isabel. Estaba revisando los registros de búsqueda. Se puso las gafas de lectura, lo que significaba que esto era oficial. Jorge sin gafas de lectura es un amigo. Jorge con gafas de lectura es la gerencia. La semana pasada realizaste algunas búsquedas de propiedades en Spartanburg y Greer que no están asociadas con ningún archivo de cliente activo. Se me cayó el estómago. Estaba haciendo referencias cruzadas de gravámenes para el archivo de reubicación de Henderson, dije, lo cual era técnicamente, muy técnicamente, no una mentira completa. Había estado trabajando en el archivo de Henderson. Había encontrado el nombre de Alejandro en una búsqueda de gravámenes relacionada con ese archivo. Todo lo demás fue extracurricular. Jorge me miró por encima de sus gafas de lectura. El archivo de Henderson cubre un condominio en Millstone Drive. Buscaste 3 direcciones en Route 14 y un dúplex en Point Sac Highway. Investigación de gravámenes adyacentes, asegurándome de que no hubiera cargas superpuestas de la misma LLC. Jorge se quitó las gafas, se las volvió a poner, se las quitó de nuevo. Este es su ritual de pensamiento. Si las gafas se ponen y se quitan 3 veces, estás en serios problemas. Solo fueron 2 veces. Yo estaba en DEFCON 2. No quiero volver a ver eso, Elena. Si lo hago, tendré que escalarlo. Y no quiero hacerlo. No lo harás, Jorge. Él asintió. Me fui. Llegué a mi coche antes de desmoronarme, no llorando. Quiero ser clara. No lloro en estacionamientos. He hecho muchas cosas en estacionamientos. Me he comido un burrito entero de gasolinera a las 11 de la noche. He tenido una discusión completa con mi exmarido por mensaje usando solo emojis. Una vez cambié una rueda pinchada usando un tutorial de YouTube y un lenguaje que mi madre no aprobaría. Pero no lloro en estacionamientos. Lo que hice fue sentarme allí con las manos en el volante, temblando. Alejandro sabía que estaba buscando. Mi jefe acababa de advertirme. Mi hermana me odiaba. Mi madre no me había llamado en 2 semanas, lo cual, ahora que lo pienso, no era tan inusual, pero se sentía significativo. ¿Y para qué? Para una mujer que me dijo en la cara que estaba celosa. Para una hermana que se rió cuando un hombre que conocía desde hacía 14 meses se burló de mí por mi colchón. Giré la llave. Iba a conducir a casa, calentar sopa, ver algo en la televisión donde nadie de mi familia me insultara en la cara,
e iba a dejar que Sofía se casara con Alejandro Montoya y aprendiera su lección como aparentemente aprendo todas las mías, por las malas, con una ruina financiera. Estaba dando marcha atrás en el estacionamiento cuando sonó mi teléfono. Prefijo de Greenville, número diferente. ¿Es Elena? Voz tranquila. Cuidadosa. Soy Valeria Montoya. He estado pensando en tu llamada y yo. Se detuvo. Empezó de nuevo. Dijiste que tu hermana está prometida con Alejandro. Sí. Larga pausa. Creo que necesitamos hablar. Valeria Montoya me llamó desde el estacionamiento de la clínica veterinaria en su hora de almuerzo porque no quería que sus compañeros de trabajo la oyeran. Habló como habla la gente cuando ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y no está segura de estar lista para soltarlo. Lento, deliberado, revisando cada frase antes de pronunciarla. Solo llamo por tu hermana, dijo. Si fuera solo por Alejandro, me habría mantenido al margen. Me he esforzado mucho por mantenerme al margen. Entiendo. No, no entiendes. Pero lo harás. Me lo contó todo. Alejandro se casó con Valeria en 2019. Gran boda, que él quería, no ella. 300 invitados, lugar en el centro de Greenville. Todo costó $41,000, que pagaron los padres de Valeria porque Alejandro dijo que su dinero estaba invertido. Necesito un segundo con esta parte. Incluso ahora, 6 meses después del matrimonio, Alejandro empezó a abrir cuentas de crédito, tarjetas de tienda, líneas de crédito personales, una línea de crédito hipotecario sobre la casa que Valeria poseía antes del matrimonio, todo a su nombre o conjuntamente. Le dijo que era para el negocio. Ella no hizo preguntas porque, y estas fueron sus palabras, me hacía sentir estúpida por preguntar. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Alejandro había acumulado $89,000 en deudas adjuntas a su nombre y su crédito, $89,000. También había creado una LLC con ella listada como miembro. ¿Suena familiar? Y la usó para sacar el préstamo de la SBA que finalmente incumplió por $214,000. Cuando lo confronté, dijo Valeria, les dijo a su familia que yo tenía un problema con la bebida. Les dijo a mi familia que yo era paranoica e inestable. Para cuando conseguí un abogado, la mitad de mis propios parientes no me hablaban. Hizo una pausa. Podía oír pájaros de fondo, un perro ladrando dentro de la clínica. Me hizo lo mismo a mí, exactamente lo mismo. La LLC, las inversiones inmobiliarias, el dinero de arras. Lo llamó construir algo juntos. Solo estaba construyendo deudas a mi nombre. Me senté en mi colchón de aire, que se estaba desinflando lentamente, porque por supuesto que sí. Tenía una fuga en algún lugar cerca de la cadera izquierda que yo seguía parchando con cinta adhesiva como una especie de cirujana de colchones inflables. Y escuché a esta mujer describir el futuro de mi hermana. Valeria, ¿estarías dispuesta a hablar con Sofía o al menos dejarme usar lo que me has contado? Silencio. Uno largo. Tengo 2 hijos, Elena. No puedo permitirme meterme en algo legal. No te pido que testifiques en un tribunal. Te pido que me dejes contarle a mi hermana lo que te pasó para que no le pase lo mismo a ella. Déjame pensarlo. Llámame el miércoles. Colgó. La llamé el miércoles. Dijo que sí. No con entusiasmo. Más bien como dices sí a una cita con el dentista que has estado posponiendo, pero sí. Ahora tenía el panorama completo. Alejandro Montoya no era un inversor inmobiliario. Alejandro Montoya era un parásito financiero que se pegaba a las mujeres, acumulaba deudas a sus nombres, creaba LLCs para protegerse de la responsabilidad y desaparecía cuando la estructura colapsaba, dejándolas enterradas, y estaba a punto de hacérselo a Sofía. La cena de compromiso era el sábado, dentro de 3 días. Tenía 3 días para preparar algo de lo que Alejandro no pudiera salirse por la tangente, negar o explicar con esa voz suave de consejero. El documento de la sentencia, el que tenía su firma. Ese era el elemento central. Había impreso una captura de pantalla en el trabajo, pero una captura de pantalla no es un documento certificado.
Si lo deslizaba sobre una mesa, Alejandro diría que era fabricado. Diría que lo había falsificado. Diría que estaba loca. Y Sofía le creería porque Sofía le había creído durante 14 meses y eso es mucho impulso que superar con un trozo de papel de impresora. Necesitaba la copia certificada del secretario del Tribunal del Condado de Greenville con el sello oficial. Jueves por la mañana. Me tomé un día personal. Jorge me miró cuando presenté la solicitud. Yo le devolví la mirada. Ninguno de los dos dijo nada. Conduje a Greenville, 2 horas y 11 minutos en cada sentido a través de Hendersonville, a través de Brevard, por la primera 26. Paré una vez para echar gasolina y tomar un café en una estación Pilot que olía a diésel y burritos de microondas. El café costaba $2.19 y sabía a que alguien había disuelto un lápiz en agua caliente. Me lo bebí todo. Oficina del secretario del Tribunal del Condado de Greenville, 3er piso. Rellené el formulario de solicitud, esperé 40 minutos en una silla de plástico junto a un hombre que dormía y una mujer que leía una novela romántica con un vaquero sin camisa en la portada. Respetaba sus prioridades. Petón, Craiga índice de sentencias, número de caso 2023, CJ 4471. La secretaria desapareció en la parte de atrás. Volvió con 3 páginas certificadas, $4.75 por página. Pagué $14.25 en efectivo, lo cual es irónico porque esa es probablemente la transacción en efectivo más transparente en la que haya estado involucrada alguien llamado Petón. Me senté en mi coche en el estacionamiento del juzgado de Greenville y miré el documento. Página 1. La sentencia por incumplimiento, $214,000. Página 2. La garantía personal. La firma de Alejandro, su firma manuscrita real, los bucles, la cruz agresiva en la T de Montoya, la forma en que la A de Alejandro se curvaba como un hombre que pensaba que estaba firmando autógrafos. Página 3. La orden judicial que disolvía Petón Realty Ventures LLC y que señalaba el incumplimiento del garante en responder a 3 avisos separados. De camino a casa, paré en un Office Depot, hice 2 copias, puse el original y una copia en un sobremanila. Luego añadí lo que había impreso en casa, el archivo de la LLC, Petón Properties Group, Sofía García, listada como miembro, impreso desde el sitio web de la Secretaría de Estado de Carolina del Sur, y los registros de ejecución hipotecaria, ambas propiedades, Spartanburg y Greer. Y en la última página, una nota manuscrita con el nombre de Valeria, su número de teléfono, y una frase que me pidió que incluyera: les dijo a mi familia que era alcohólica para que no me creyeran. Por favor, cree a tu hermana. 3 páginas certificadas, 6 impresiones, una nota manuscrita, 10 páginas en total, todo lo que había estado ocultando. Viernes por la noche. Me senté en mi colchón de aire. El lado izquierdo estaba completamente desinflado ahora, así que básicamente dormía en un taco de vinilo. Y extendí el contenido del sobre en el suelo. Los puse en orden, los deslicé dentro del sobre, los sellé. Luego planché mi vestido, el único vestido bonito que tengo, azul marino. Lo compré en un Nordstrom Rack hace 2 años por $34 en liquidación. Lo planché con el tipo de cuidado que le das a algo cuando sabes que estás a punto de entrar en una habitación donde la gente espera que seas el blanco de las bromas y no tienes intención de serlo. Incluso me hice las uñas. Esmalte transparente, nada elegante, pero mis manos iban a deslizar ese sobre por una mesa, y las quería firmes. Sábado por la mañana, me desperté a las 5 de la madrugada. No pude dormir. Hice café, quemé el café, hice más café, me bebí ambos. La cena era a las 7. Lakewood Tavern, centro de Asheville. El tipo de restaurante que tiene bombillas Edison colgando del techo y cobra $19 por una ensalada que incluye la palabra artesanal. Alejandro lo eligió. Obviamente. Llegué a las 6:55, 5 minutos antes, porque como hemos establecido, llegar temprano es el único rasgo de personalidad al que estoy realmente comprometida. Mesa larga en la sala trasera. 12 sillas, mantel blanco, pequeños marcadores de lugar. Sofía había escrito el nombre de todos con esa letra cursiva en bucles que ha estado haciendo desde 8º grado.
Mi tarjeta estaba en el extremo más alejado entre tía Beatriz y un asiento vacío que creo que se suponía que era para Andrea, una amiga de Sofía, quien aparentemente tenía un problema estomacal, lo cual, dado lo que estaba a punto de suceder, fue probablemente el problema estomacal más afortunado en la historia del oeste de Carolina del Norte. Me senté, puse mi bolso en el suelo al lado de mi silla. Dentro, un sobremanila, 10 páginas, la mentira completa de un hombre doblada cuidadosamente entre un tubo de bálsamo labial y un paquete de pañuelos. Alejandro llegó con Sofía a las 7:10. Por supuesto, llegó tarde. Los hombres como Alejandro siempre llegan 10 minutos tarde porque creen que eso los hace parecer importantes. Llevaba una chaqueta sobre una camisa negra. Sin corbata, el botón superior desabrochado. Como un hombre audicionando para un papel en una película sobre un hombre exitoso. Carmen entró detrás de ellos. Blusa nueva, pendientes de perlas que nunca había visto antes. Llevaba perlas para Alejandro. Tía Beatriz me apretó la mano por debajo de la mesa, no dijo una palabra. Tía Beatriz tiene 71 años y tiene la inteligencia emocional de una mujer que lo ha visto todo y a la que nada la sorprende. Me miró la cara cuando me senté y supo que algo estaba pasando. No preguntó, solo apretó. Los primeros 40 minutos fueron bien. Aperitivos, vino blanco para la mesa. Alejandro pidió por todos porque, por supuesto, lo hizo. Sofía brillaba, genuinamente brillaba. Se veía hermosa. Y quiero que sepas que lo noté. Incluso en medio de todo, noté que mi hermana se veía feliz y hermosa. Y deseé, Dios, deseé que el hombre sentado a su lado lo mereciera. Alejandro conversó amablemente, habló de emocionantes desarrollos en su negocio. Todavía sin detalles. Carmen colgaba de cada palabra. En un momento, Alejandro dijo, ingresos pasivos. Y Carmen asintió como si entendiera lo que eso significaba. Ella no entendía lo que eso significaba. Carmen todavía escribe cheques en el supermercado en 2026. Luego Alejandro se levantó. Golpeó su copa con un tenedor, lo cual, puedo decir, es la cosa más cliché que una persona puede hacer en una mesa. Y Alejandro lo hizo con la confianza de un hombre que inventó el gesto. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dijo. Sofía y yo estamos muy agradecidos de tener a esta familia detrás de nosotros mientras comenzamos este nuevo capítulo. Miró alrededor de la mesa, hizo contacto visual con todos. Cuando llegó a mí, lo mantuvo un segundo de más. La familia lo es todo, dijo. Y sé que no todos, sonrió. Esa sonrisa. No todos entendieron nuestra relación desde el principio. Sentí la mano de tía Beatriz apretarse en la mía. Sofía me advirtió sobre ti, Elena, dijo con una sonrisa, como si fuera una broma. Como si todos fuéramos amigos aquí. Me dijo que su hermana mayor, de 45 años, ni siquiera tiene una cama. Rises. Sofía echó la cabeza hacia atrás. Dos de los amigos de Alejandro, hombres que no conocía, hombres que probablemente también pagaban las cosas en efectivo. Se rieron. Carmen miró el mantel. Pero bueno, continuó Alejandro, levantando su copa de vino. Todos vamos a nuestro propio ritmo, ¿verdad? Sin juzgar. La mesa se rió de nuevo, más suave esta vez. Algunas personas parecían incómodas. Una de las amigas de Sofía de la consulta dental, la del pelo rojo corto, miraba su plato de pan como si deseara poder meterse dentro. Me estoy adelantando. Sigo saltando a lo que pasó después porque es la parte que reproduzco cuando no puedo dormir. Déjame ir más despacio. No me levanté. No grité. No di un discurso. No hago discursos. Hago papeleo. Metí la mano en mi bolso. Saqué el sobremanila y lo deslicé por el mantel blanco hacia Alejandro Montoya. Ábrelo. La mesa se quedó en silencio. No gradualmente. Inmediatamente, como si alguien hubiera desenchufado algo. Alejandro miró el sobre, me miró, miró a Sofía, volvió a mirar el sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo cogió.
La sonrisa aún en su cara, pero más pequeña ahora. Abrió la solapa, sacó la primera página. Sentencia certificada. Tribunal de Causas Comunes del Condado de Greenville. Número de caso 2023 CJ 4471. Incumplimiento de garantía personal $214,000. Su firma al final de la página 2. He visto muchas caras en mis 45 años. He visto sorpresa, ira, decepción, alegría, confusión, dolor. Nunca, ni una sola vez, vi el color abandonar un rostro humano como abandonó el rostro de Alejandro Montoya en ese restaurante. Fue como ver una impresora quedarse sin tinta en tiempo real. El hombre pasó de un bronce confiado al tono de blanco que solo había visto en las paredes de mi apartamento de West Asheville. Página 2, dije. No se movió. Sofía se acercó y le quitó la pila de las manos. Página 2. La garantía personal. Su firma. Ella la miró, lo miró a él. Sus cejas se juntaron en el centro como lo hacían desde que tenía 6 años y no entendía algo. ¿Qué es esto, Alejandro? Él abrió la boca. Esto es. Es. No entiendes el contexto. Página 3, dije. Sofía pasó a la página 3. El expediente de la LLC. Peton Properties Group. LLC, miembro Sofía N. García. ¿Qué es esto? La voz de Sofía se elevó. No fuerte, tensa. La voz de una mujer cuyo cerebro intenta procesar información que no encaja en ninguna de sus categorías. ¿Por qué mi nombre está en esto? Las manos de Alejandro estaban sobre la mesa. Agarraba el borde como si la habitación se estuviera inclinando. Sofía, escucha. Esa LLC es una estructura de responsabilidad estándar. Es completamente normal que ambos socios. Página 4. 2 expedientes de ejecución hipotecaria. Spartenberg. Greer. Propiedades. Propiedades que Alejandro poseía. Propiedades que Alejandro perdió. Propiedades que Alejandro nunca mencionó. La mesa estaba en silencio. 12 personas. Ni un sonido. Incluso las bombillas Edison parecían contener la respiración. Alejandro intentó una vez más. Esto es viejo. Fue un bajón de negocios y el mercado estaba. Le hizo lo mismo a su primera esposa. Todos me miraron. Su nombre es Valeria. Vive en Greenville. Se casó con ella en 2019. Abrió cuentas de crédito a su nombre. Creó una LLC con ella como miembro. Acumuló $89,000 en deudas con su crédito y la dejó con eso cuando se fue. Ella todavía lo está pagando. Mis manos permanecieron planas sobre la mesa, firmes. Uñas con esmalte transparente sobre el mantel blanco. Puedes llamarla. Lo espera. Su número está en la última página. Sofía pasó a la última página. Una nota manuscrita. El nombre de Valeria, el número de teléfono de Valeria, y una frase, les dijo a mi familia que era alcohólica para que no me creyeran. Por favor, cree a tu hermana. Sofía lo leyó. Lo leyó de nuevo. Alejandro se levantó, se sentó, se levantó de nuevo. La silla raspó el suelo. Ese sonido, ese horrible chirrido de madera contra madera es el sonido que siempre asociaré con el final de la actuación de Alejandro Montoya. Agarró su chaqueta del respaldo de su silla, no miró a nadie, no se despidió, no explicó, no monologó, simplemente salió de la sala trasera, a través del restaurante, pasó el mostrador de la anfitriona y se dirigió al estacionamiento. 12 personas lo vieron irse. Carmen fue la primera en hablar. Dijo, y nunca olvidaré esto, dijo. Bueno, eso es todo. Bueno, 68 años de sabiduría y produjo una sílaba. Tía Beatriz, todavía sosteniendo mi mano, se volvió hacia mí y dijo muy bajito, ¿cuánto tiempo lo supiste? 3 semanas. Ella asintió, me dio una palmada en la mano. Luego cogió su copa de vino y la vació como una mujer que se lo había ganado.
Encontré a Sofía en el estacionamiento. Estaba de pie junto a su coche, un Chevy Equinox blanco con una pegatina de futura señora Montoya que había notado cada vez que entraba en el camino de entrada de Carmen. Y que ahora iba a tener que quitarse. Y no estaba llorando. Solo estaba de pie allí sosteniendo el sobre. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 3 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, Sofía. Me dijiste que estaba celosa y que me mantuviera al margen de tu relación. Ella se encogió. No mucho, solo un poco. Como una pequeña verdad aterrizando en algún lugar tierno. Los $27,500. Dijo. El dinero de Arras. Lo recuperaremos. Te ayudaré a encontrar un abogado inmobiliario esta semana. La LLC no está finalizada. La propiedad no se ha cerrado. Tienes opciones. Ella miró la pegatina del parachoques, se agachó y despegó una esquina con la uña. Salió lentamente, dejando un residuo blanco en la pintura. Arrancó la pieza entera de una vez, la miró un segundo y la tiró en el estacionamiento. 3 días después, Sofía llamó a una abogada, una mujer llamada Anita Ruiz en Hendersonville que Karina recomendó. Resulta que Karina conoce a todo el mundo. Anita envió una carta de demanda para la devolución de los $27,500 de Arras. Tardaron 11 días, una segunda carta y la implicación de que el siguiente paso involucraba a la oficina del fiscal general del estado. El abogado de Alejandro, porque, por supuesto, tenía un abogado. El hombre tiene un abogado como la gente normal tiene un dentista, devolvió el cheque. $27,500, cada centavo. Estaba en el apartamento de Sofía cuando llegó el correo certificado. Ella lo abrió en la mesa de la cocina, miró el cheque y lo puso boca abajo sobre el mostrador sin decir una palabra. Luego abrió un armario, sacó 2 tazas de café y nos sirvió café a ambas. No preguntó cómo lo tomaba. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Simplemente había dejado de prestar atención en algún momento del camino. Alejandro lo intentó 2 veces más después de la cena. Primero, le envió un mensaje de texto a Sofía. Un mensaje largo, párrafos de explicaciones y promesas y contexto que no escuchaste. Ella me lo mostró. Le dije que le hiciera una captura de pantalla y se la enviara a Anita. ¿Lo hizo? Luego llamó a Carmen. Mi madre, la mujer que le había servido primero en cada cena dominical, que había usado pendientes de perlas para él, que se había reído cuando él se burló de mí, descolgó el teléfono, escuchó durante unos 45 segundos y le colgó. No dijo nada dramático. Simplemente dijo, no vuelva a llamar a este número, y apretó el botón rojo. Para Carmen, eso fue una revolución. Nadie en la familia volvió a saber de Alejandro Montoya después de eso. Lo último que supe, a través de Valeria, quien ahora me llama cada 2 semanas más o menos, solo para saber cómo estoy, como hacen las mujeres cuando han sobrevivido a la misma tormenta, Alejandro se mudó a Colombia, alquilando un apartamento de una habitación. El Audi fue embargado en marzo. Resulta que también era alquilado. Todo era alquilado. El coche, el reloj, la confianza, todo alquilado de una vida que no podía permitirse con dinero que no tenía. Una semana después de la cena, Carmen me llamó, no a Sofía, a mí. No se disculpó. Si estás esperando que Carmen García diga las palabras lo siento, esperarás hasta que el sol se apague. Pero dijo, tenías razón sobre él, Elena. Eras la única que lo vio. Para mi madre, eso lo es todo. Eso es el diccionario completo. Y yo, me compré una cama, una de verdad, colchón de tamaño queen con pillow top, un somier de roble macizo de una tienda de muebles en Patton Avenue. No IKEA, no Amazon, no $300. Ahorré para ella y la elegí yo misma. Y los repartidores la subieron 2 tramos de escaleras mientras yo sostenía la puerta abierta y no dije, después de usted, ni una sola vez. La primera noche que dormí en esa cama, dormí 9 horas seguidas. No me desperté en el suelo, no me desperté inclinada hacia la izquierda por un parche de cinta adhesiva que no aguantó. Así que dime,
Si tu propia hermana se riera de ti delante de un grupo de gente, si te llamara celosa por intentar protegerla, si nunca te preguntara cómo pagaste los últimos días de tu padre en la tierra. ¿Seguirías conduciendo 2 horas para salvarla de un hombre que la habría sepultado en deudas de las que tardaría una década en salir? ¿Arriesgarías tu trabajo, tu tiempo, tu orgullo por alguien que te usó como blanco de burlas? Honestamente, todavía no estoy segura de si lo volvería a hacer, pero lo hice una vez y ella se quitó esa pegatina del parachoques ella misma y eso importa. Alguien comentó en mi última historia que estas historias le recuerdan que no está sola. Y pensé en ese comentario durante 3 días seguidos.